consecutivo estamos aquí, no hay quien nos derribe. Y bueno, Sima Academy es un programa divulgativo para todas las personas, evidentemente, en el cual nos van a ayudar a resolver ciertos conflictos y problemas que tenemos a la hora de comprarnos nuestra primera vivienda o bien una segunda vivienda vacacional. Os voy a pedir algo, por favor. Hola. Hola. ¿Podríais acercaros un poquito? Y recogemos aquí un poquito de amor y cariño para todos, un poquito de calor. Yo me siento más arropado, ¿verdad? Muy bien. ¿Quieres que empecemos? ¿Sí? Bien, genial. A mi derecha tenemos a Ferran Font, director de estudios y portavoz de pisos.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, la idea es Sí, ahora... ¿Abre el micro? Hola, sí, muy bien. Pues mira, pues la idea más o menos es estar, media horita hablando de la situación del alquiler y sobre todo comparar qué ha estado pasando durante todo el coronavirus, durante el 2020, durante este 2021, y comparar no solo qué ha hecho los precios del alquiler, cómo se han ido comportando, sino también cómo se ha comportado la oferta, o sea, qué ha pasado con la oferta de alquiler, los pisos de alquiler, si hay, si no hay, y cómo han ido cambiando, y también desde el punto de vista de la demanda, o sea, la gente que está buscando piso de alquiler, qué ha hecho, qué está haciendo, qué se está encontrando, o bueno, más o menos hacer una foto del mercado de alquiler, de la situación actual. ¿Crees que es más fácil ahora alquilar piso o por el contrario te ponen más pegas? Bueno, depende del mercado. Los jóvenes, bueno, yo me considero joven todavía, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, depende del mercado donde estés, pero sí que es cierto que la solución que se necesita que sea el mercado de alquiler no está siendo fructífera. O sea, no es sencillo encontrar un piso de alquiler barato. De hecho, los estudios nuestros lo que indican es que, por ejemplo, los jóvenes, y al final no solo estamos hablando de jóvenes, pero principalmente en este caso los jóvenes, para emanciparse de casa, más del 70% de ellos tienen que hacerlo. Ya no solo no pueden acceder al mercado de compra, sino que tampoco pueden acceder al mercado de alquiler. Lo tienen que hacer compartiendo piso. De hecho, y además cuando estamos hablando de jóvenes, ya no estamos hablando solo de jóvenes de hasta 25 años, sino que estamos hablando de jóvenes de incluso 30 o 35 años que no pueden emanciparse sin compartir piso, lo cual significa que el mercado de alquiler no sabe dar respuesta o no es capaz de dar respuesta a aquellas personas que se están emancipando. Bueno, quizás sí que tengan la respuesta, puesto que los pisos no dejan de subir, ¿verdad? Quizás sí que tengan la respuesta, sobre todo lo que es en el perímetro dentro del anillo de la M30. Todo lo que esté ahí es muy dificultoso, por lo que tengo entendido, no solo las nóminas que tienes que presentar, es decir, tienes que hacer un tótem, ¿verdad? Construir un tótem que es casi hacer equilibrio. Sí, de hecho a día de hoy estamos en una situación que ya había pasado hace años atrás, donde hay una demanda, sobre todo en grandes capitales, hay una demanda que presiona mucho. O sea, hay mucha demanda que está buscando alquiler, entonces te encuentras en la situación de que tú compites con aquel que también quiere acceder a tu piso. Entonces el propietario lo que busca es el máximo de garantías posibles a la hora de escoger inquilino y obviamente pues escoger no solo un inquilino con garantías, sino también con capacidad de pago, con lo que dificulta encontrar un piso, pues bueno, más o menos en unas buenas condiciones, y por eso te piden muchas nóminas, avales, etcétera. ¿Y crees que es beneficioso realmente para la persona que va a alquilar su vivienda estar tan preocupado por la economía, por el dinero, en pedir tantos trámites y ¿El propietario te refieres? Sí, y dejar un poco de lado el... Bueno, lo que sí que es cierto es que los propietarios, y esto va unido un poco a lo que hablaré después también, los propietarios históricamente, pero también ahora, y sobre todo a causa del nuevo anteproyecto de ley inmobiliaria, sí que es cierto que los propietarios se han visto bastante expuestos, y no solo expuestos, sino que además la situación, o sea, el escenario legal o la situación legal no es suficientemente confiable como para que los propietarios se sientan protegidos. Estamos hablando de que sus preocupaciones más importantes para un propietario
propietario de un piso de alquiler suelen ser los impagos, suelen ser, obviamente, el maltrato del piso, pero también la ocupación y los impagos. Suelen ser sus preocupaciones mayores, con lo que un trabajo de las administraciones públicas es crear ese marco regulatorio que permita que los propietarios se sientan confortables con la situación y pongan, pues cuanto más contenido, o sea, cuanto más oferta en el mercado, mejor. Y aquel que se decide a alquilar su piso, pues obviamente lo que hace busca las máximas garantías posibles. Evidentemente, claro. ¿Empezamos? Sí. ¿Sí? Antes de nada, deciros que Paulina está por aquí. Si os dais la vuelta, tiene la mano levantada. Podéis sentaros por aquí. Nos vamos a cobrar por sentaros. A mí me vendría genial. Seguramente a Ferran también. Así que os invito a sentaros. Yo me sentaré aquí con vosotros para escucharle también. Y bueno, os dejo con Ferran. Un fuerte aplauso para él, por favor. Vamos a darle todo nuestro cariño. Gracias. Muchas gracias, Ferran. Bueno, la idea de esto es que dure más o menos, como mucho, media horita. Pues mira que no. A ver si conseguimos... Ahí. Vale. La idea es hacer un análisis del mercado de alquiler, de la situación del mercado de alquiler, pero ya no solo hacer una foto actual, sino sobre todo hacer una foto de la evolución del mercado de alquiler del 2020-2021. Y compartir con vosotros la visión que tenemos desde nuestro portal, la visión que tenemos desde pisos.com de cómo se ha comportado este mercado de alquiler desde el punto de vista del precio, desde el punto de vista de la oferta y también desde el punto de vista de la demanda. Al final, aquí, como estamos un poco en familia, si cualquiera de vosotros quiere hacer cualquier pregunta, cualquier apunte sobre cualquier cosa de la que yo esté hablando, levante la mano y sin ningún problema podemos hacerlo. ¿De acuerdo? Como os decía antes, pues el análisis viene a, pues esto, a intentar ver qué ha sucedido durante este 2020-2021. Aquí tenemos las cifras de pisos.com. Aquí estamos hablando de crecimiento o bajada de precios de mercados de alquiler. Vemos como en enero del 2020, aquí tenemos una situación que ya venía, una evolución de subidas de precio que ya venía acumulándose desde el año 2018-2019, donde realmente se estaban produciendo grandes subidas de precios de alquiler. Vemos cómo esa tendencia es una tendencia decreciente hasta finales del año pasado. Es durante el 2021 cuando empieza a caer el precio de la vivienda de alquiler, llegando a registrarse un mínimo de una caída de un 4% el año pasado, durante la primavera de este año, y ahora estamos en una situación que, si bien es una situación de ligera caída, es una situación de caída, es una situación de caídas muy moderadas. El comportamiento es muy moderado, de hecho llevamos prácticamente todo el año entre caídas que van del 2% al 1%. ¿De acuerdo? Esta es una tendencia nacional. Aquí estamos hablando de los datos que tenemos en todo el territorio español. Lo que sí que es cierto es que el mercado y los precios de alquiler no es una situación homogénea, sino todo lo contrario, es tremendamente heterogénea. Los precios han variado de maneras muy diferentes en grandes capitales o en mercados alejados de grandes capitales. Y estamos viendo cómo en grandes capitales esas caídas que se van al 4% durante esta primavera pasada, a día de hoy estamos durante esa época de la primavera pasada, en grandes capitales las caídas llegaban a el 15, 16, 17% interanual. O sea, en Barcelona, Madrid, Valencia, Málaga, las caídas de precio de alquiler eran tremendamente importantes. Dicho esto, esta evolución significa que el mercado de alquiler es un mercado que tiene la capacidad y la tendencia de autorregularse. O sea, el propio mercado, cuando la línea de la oferta y la demanda no se estaban cruzando, o sea, básicamente la gente que estaba poniendo un piso en alquilar no encontraba inquilino, su reacción lógica es la de bajar el precio. Ese ha sido lo que ha pasado durante estos 2 últimos años, y esta evolución de precios, aunque la caída es importante durante el 2020, responde más a una evolución natural del mercado que no a un impacto que haya tenido el coronavirus en el mercado de alquiler. ¿De acuerdo? A partir de aquí,
Que el mercado tenga tendencia a autorregularse y que a día de hoy estén cayendo los precios de alquiler en general, no significa que eso sea suficiente para paliar el déficit de accesibilidad a la vivienda de muchas familias. O sea, aquellas familias más vulnerables que están en una situación económica más dificultosa, encuentran, o su situación lo que determina es que esa caída de precios no es suficiente como para ellos tener acceso a la vivienda de alquiler. Con esto tenemos familias, con esto tenemos demanda que no tiene capacidad de acceso ya no solo al alquiler, al mercado de vivienda de compra, sino también al mercado de vivienda de alquiler. Para tener algún input de precios, en aquellos mercados donde el precio del alquiler es más caro, a nivel de capital de provincia, estamos hablando de Barcelona. Barcelona, el precio de alquiler son 16 euros el metro cuadrado y mes, y a nivel de comunidad autónoma, donde es más caro el precio de alquiler, es Madrid, que estamos hablando de 12 euros metro cuadrado y mes. Entonces, voy a poner encima de la mesa el nuevo anteproyecto de ley de la vivienda para ir viendo los diferentes temas. Uno de los aspectos más controvertidos que tiene esta ley es la limitación de precios de alquiler, y lo que busca esta limitación de precios de alquiler pues básicamente mejorar a corto plazo la accesibilidad de precisamente estas familias que estábamos diciendo. El problema que tiene esta limitación de precios de alquiler son varios, tampoco los vamos a discutir a todos aquí, pero sí que es cierto que por sí misma y únicamente limitando los precios de alquiler, en general, en mercados parecidos al nuestro, como puede ser el mercado de Berlín, como puede ser el mercado de París, como pueden ser mercados como ciudades de Estados Unidos, por sí sola esta legislación no ha sido efectiva, o el resultado final ha estado bastante lejos del objetivo por el cual se iniciaron o se aplicaron. Entonces, el problema que tiene esta ley es que en general es poco efectiva, esa limitación de precios es en general poco efectiva, y no solo eso, sino que su efectividad a corto plazo no se va a producir, ya que desde el momento de la aprobación de la ley hasta que sean efectivos esa implementación de limitación de precios, el gobierno se va a dar 18 meses para calcular esos límites de precio que a día de hoy no existen, y por otro lado también para que todo el mercado, para que los propietarios, etcétera, etcétera, vayan adaptándose a esta situación. Con lo que el beneficio que puede conllevar la aplicación de una limitación de precios, como muy pronto se iría a el 2024. Con esto, la aplicación de limitación de precios no resolvería a corto plazo la situación actual de estas familias que estamos diciendo que tienen dificultad de acceso a la vivienda y dificultad de acceso a la vivienda de alquiler. ¿De acuerdo? Si este análisis lo hacemos también desde el punto de vista de la oferta, aquí hacemos el análisis de la oferta desde el punto de vista de los anuncios que tenemos publicados en nuestro portal, los anuncios que tenemos publicados en pisos.com. ¿Qué ha pasado con el alquiler? ¿De acuerdo? Aquí vemos la variación, o sea, el interés que provocó el alquiler, o sea, la vivienda en general y el alquiler en particular durante el confinamiento fue brutal, ¿vale? Y de aquí a la publicación de anuncios. Nosotros vimos cómo durante el 2020 el crecimiento del contenido de alquiler en nuestro portal fue de un 34%. O sea, tuvimos un 34% más de anuncios en nuestro portal de alquiler que lo que teníamos a principios de año. ¿Esto a qué se debe? Esto se debe básicamente al confinamiento, y aquí sí que es una consecuencia del confinamiento, sí que es una consecuencia del coronavirus, fue que en el momento en el que nos quedamos sin turismo, todas aquellas personas que tenían su piso como piso turístico, pues obviamente pues al quedarse sin mercado lo que hicieron fue sacarlo del mercado turístico y ponerlo en el de alquiler residencial, el alquiler de larga duración. ¿Esto qué hizo? Esto hizo que el parque de viviendas de alquiler creciera. Y crecieron un 34%. A principios de este 2021, con la llegada de la vacunación, digamos con la situación del coronavirus algo más controlada, lo que hizo fue precisamente el recorrido a la inversa.
todos aquellos que tenían su piso en alquiler vacacional, que lo habían cambiado a alquiler residencial o alquiler de larga duración, ante esa nueva situación lo que hicieron fue vuelvo al vacacional porque para mí es una situación mucho más rentable, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa caída es una caída, es una caída del 42%. O sea, si veis, hay un gap, hay un desfase entre lo que subió y lo que cayó. Ha caído más de lo que subió. ¿Esto es consecuencia de qué? Bueno, además de esta situación, es una situación que es especialmente grave o especialmente crítica en según qué mercados. Por ejemplo, el mercado de Barcelona es especialmente llamativa, donde a día de hoy nosotros tenemos un 40% menos de contenido que a principio del 2021. O sea, durante el 2021 en Barcelona el parque de vivienda de alquiler es un parque de vivienda que se ha ido reduciendo. Esto es especialmente importante. ¿Por qué? Bueno, esto es consecuencia básicamente de una situación, de un escenario legislativo poco claro, de un escenario legislativo que genera dudas en el propietario, etcétera, etcétera. Y como os decía antes, estamos hablando de que el mercado de alquiler es un mercado que representa el 20% del total del sector, ¿de acuerdo? Aquí España es un país de propietarios, que es una frase muy manida y es cierto. El 80% de nosotros vivimos en casas de propiedad, el 20% de nosotros vivimos en casas de alquiler. ¿Esto lo que significa? Que al ser un mercado reducido, cuando hay una afectación externa, esa afectación tiene mucha más relevancia porque está afectando un mercado que tiene mucha menos capacidad de reacción. Al ser si fuera un mercado mayor, esa afectación sería menor. De aquí que sea especialmente grave esa reducción de la oferta disponible. Como os decía, esta reducción de la oferta disponible, y aquí, por ejemplo, se ve esta caída de aquí. Esta caída de aquí, que es más o menos que responde pues, a principio de otoño de este año, estamos hablando de septiembre, por ahí, es cuando realmente empieza a sonar, y empieza a sonar mucho, la nueva ley de vivienda, las implicaciones que tiene para el alquiler, las implicaciones que tiene para el sector en general, con lo que al final tenemos una situación de intranquilidad, una situación de inseguridad jurídica, que al final lo que hace es todos aquellos propietarios, tengamos en cuenta que si el alquiler aquí ya ha reducido, que es de un 20% de todo el parque inmobiliario, si de ese 20%, la gran mayoría de ese 20% son pequeños propietarios, ya no estamos hablando de grandes tenedores, sino que es en un porcentaje muy elevado son pequeños propietarios, es gente que arriesga mucho con su piso en alquiler. Es un piso que generalmente pues, lo que hace es le compensa pues, sus ingresos, le compensa pues, una jubilación, etcétera, etcétera. Entonces, la exposición al riesgo, o sea, la huida de la exposición al riesgo por parte de los propietarios es una reacción natural. Y de aquí a ese comportamiento, a esa caída en el parque de viviendas disponibles que tenemos nosotros en pisos.com. Entonces aquí sí que es cierto que lo que se le pide a las administraciones públicas es que primero, la nueva legislación, como puede ser la ley de vivienda que tenemos ahora mismo encima de la mesa, tenga suficiente consenso, no solo a nivel político, sino suficiente consenso a nivel político, a nivel con el sector, pero también con propietarios y también con inquilinos, para generar un marco, una situación y un marco regulatorio suficientemente estable como para que los propietarios estén interesados en poner su piso en alquiler, como para que los inversores estén interesados en invertir y construir pisos de alquiler, y al final esto redunde en un mayor parque de vivienda, y sea un mayor parque de vivienda público, un mayor parque de vivienda de alquiler asequible y también un mayor parque de vivienda de alquiler del mercado libre, que al final redunda en una caída de precios. Solo un dato para estaba diciendo de construir más o menos vivienda pública. En España la vivienda pública es más o menos un 2% del parque total. Nos comparamos con otros países que están alrededor del 7, del 8, del 9%. Si nos vamos, por ejemplo, a Países Bajos, están alrededor del 16%. Ya si nos comparamos con, por ejemplo, la ciudad de Viena, donde prácticamente el 60% de la gente vive en pisos
en pisos de alquiler oficial, o sea, de alquiler público, obviamente las comparaciones son odiosas, pero en este caso nos pone como españoles nos pone en nuestro lugar. Quiero decir, aquí al final nosotros tenemos un 2% y con ese 2% no podremos llegar a ningún lado. Lo que sí que es cierto, al final no todo es malo, sino que lo que sí que es cierto es que este 2021 es un año donde estamos viendo que las administraciones públicas sí que empiezan a hacer ese tipo de apuestas. Primero, que estemos hablando hoy aquí de alquiler es bueno, porque el mercado de alquiler es un mercado que en general ha tenido muy poca visibilidad. Que estemos hablando de alquiler ahora aquí es bueno. Que haya ofertas de alquiler aquí también es bueno. Que los medios de comunicación pongan el alquiler encima de la mesa como algo importante o como algo vital, más que nada, es bueno. Y como consecuencia de todo esto tenemos las administraciones públicas que, por ejemplo, ya en Andalucía, pero también en la Comunidad Valenciana, pero también en Madrid y también, por ejemplo, la última más relevante ha sido en Barcelona, donde el ayuntamiento ha creado una corporación junto con empresas privadas para crear tan pronto como sea posible más de 4.500 viviendas de protección oficial. O sea, esa no es la única solución. O sea, hacer mayor el parque de vivienda disponible no es la única solución, pero sí que pasa por ahí. Es una solución obviamente difícil, pero sí que pasará por ahí. Entonces, las administraciones públicas, por suerte, entendemos nosotros desde pisos.com, están poniendo el foco en la vivienda de alquiler y a través de la colaboración público-privada. Por último, ¿qué ha hecho la demanda? O sea, los que buscan pisos de alquiler, ¿vale? ¿Qué han hecho durante este 2020 y durante este 2021? Aquí estamos hablando, estos son también datos de pisos.com, aquí estamos hablando de evolución de las visitas que hay en nuestro portal de alquiler. Vemos como aquí las visitas, como os decía antes, en abril del 2020, que es cuando empieza el confinamiento, se dispara el interés por la vivienda, ¿de acuerdo? Y como consecuencia también del interés por la vivienda de alquiler. En un mes crecimos básicamente casi un 82% las visitas en nuestro portal de gente que buscaba pisos de alquiler, ¿vale? Esto se ha ido moderando, obviamente, hasta llegar a principio de este año, donde estamos en una situación mucho más estable. El tema es cómo se ha comportado esta demanda de alquiler. No solo había mucha gente que buscaba muchos pisos aquí durante el 2020, sino que también el efecto de búsqueda fuera de las grandes capitales es real. Ahora se ha producido ese efecto. De hecho, nosotros vimos, según la audiencia de nuestro portal, cómo la gente cambiaba el paradigma clásico de búsqueda de vivienda. El paradigma clásico era, yo busco por precio, por ubicación y por características. O sea, yo al final lo que busco es un piso que esté ubicado en este barrio, bueno, que me pueda permitir, obviamente, pero que esté ubicado en este barrio y que si además es más o menos grande o más o menos pequeño o tiene 3 o 4 habitaciones, pues ahí es algo más relativo, ¿de acuerdo? Pero sí que ha sido el paradigma clásico de búsqueda de vivienda. Durante el confinamiento esto cambió. O sea, el coronavirus y el confinamiento lo que hizo fue cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de consumir y obviamente pues nuestra manera de eso. Lo que hizo fue cambiar también lo que nosotros buscamos en una vivienda. Efectivamente, aquí durante el 2020 vimos cómo el paradigma cambió y la gente empezó a buscar fuera de Madrid, fuera de Barcelona, fuera de Valencia, buscar con aquellos lugares que limitaban con las grandes capitales. Y pasó a tener más importancia aquellas cosas que eran producto de o sea, aquellos inmuebles que tenían pues más balcones, que tenían más terrazas, que tenían jardín, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, la gran mayoría de demanda no se podía permitir eso en la Castellana, sino que lo que tenía que hacer es buscarlo en ubicaciones que limitaban con Madrid, ¿vale? Ese efecto, que es un efecto también que es consecuencia de la implementación del teletrabajo, el hecho de que pudiéramos teletrabajar tanto y también hacía pues que nos pudiéramos permitir eso, sí que es cierto que la vuelta a la normalidad de este 2021 está haciendo que el teletrabajo esté bastante menos implementado de lo que podíamos prever durante el 2020. Al final, esto lo que implica es que
esas visitas de anuncios que el año pasado se estaban produciendo en zonas que limitaban con grandes capitales, ahora mismo no se estén produciendo ahí. De hecho, esto no solo está pasando en alquiler, sino que también está pasando en la compraventa. Donde más se está buscando es en grandes capitales. Donde tenemos una demanda que presiona más al alza es en grandes capitales. De eso se está produciendo en alquiler, pero se está produciendo sobre todo en compraventa. En el caso de la compraventa, por ejemplo, es difícil encontrar una oferta amplia de productos que comprar o que alquilar también, pero especialmente que comprar y que más o menos estén en precios razonables. Pues como os decía antes, estas visitas durante este 2021 hemos visto cómo la vuelta a la normalidad ha provocado una vuelta a lo que es las grandes capitales y de hecho, y esto es una opinión personal, es algo que tiene todo el sentido del mundo. Al final, cuando buscamos una vivienda, es cierto que cuando el foco lo ponemos en relacionarnos de la manera que sea con una realidad que una de las partes más importantes es la realidad del coronavirus, pues obviamente nosotros tenemos una necesidad, pero cuando hay una vuelta a la normalidad en la que las ciudades suelen representar focos de atracción por su oferta de ocio, por su oferta laboral, por su oferta formativa y al final las ciudades son centros de intercambio de las personas. Quiero decir que en el intercambio entre las personas es cuando se genera riqueza en general y es por eso que vuelven a ser centros de atención y vuelven a ser focos de atención, y vuelven a ser donde se está concentrando ahora mismo la demanda. Como decíamos antes, y volviendo un poco a la ley de vivienda que estamos diciendo antes, la ley de vivienda básicamente está provocando en muchos casos una reducción del parque de vivienda y la está provocando tanto del parque de vivienda de alquiler como el parque de vivienda de compra. Y el problema que va a tener la demanda o el problema que tiene la demanda en este sentido es que aquellos que están más expuestos a los cambios de situación, aquellos que están más expuestos a una peor situación, es aquella demanda que tiene una peor situación económica. Aquellas familias que se encuentran en una situación más vulnerable, aquellos jóvenes que tienen que emanciparse, son aquellos que primero van a ser expulsados del mercado de vivienda, de compra y de alquiler, con lo que entendemos nosotros que, y de aquí al hilo de lo que comentaba antes de la ley de vivienda, tiene que ser una ley de vivienda con mucho más consenso en todos los sentidos. Una ley de vivienda que permita no solo tener una política a medio-largo plazo de vivienda, sino que permita además tomar decisiones más a corto plazo. O sea, la ley de vivienda con consenso tiene que ser a medio y largo plazo y a corto plazo tienen que tomarse decisiones que lo que ayuden sean precisamente a resolver situaciones de habitacionalidad de estas familias más vulnerables o de aquellos jóvenes que a día de hoy les es difícil emanciparse. Y ya pues como un poco como cierre de lo que hemos estado comentando, comentar que este 2021 ha sido el año de la vuelta a la normalidad. Esa vuelta a la normalidad está implicando a día de hoy que, sobre todo a nivel de compraventas, se estén registrando récords. Estamos en las cifras oficiales de agosto y septiembre, que son las últimas, son datos de compraventas que no hay precedentes, desde que se registran los datos nunca se había vendido tanto en un mes de agosto y un mes de septiembre. De hecho, este año vamos a superar las 500.000 compraventas, estaremos más o menos en 550.000 compraventas a nivel nacional. Esto significa el año con más compraventas de la última década, ¿vale? ¿Esto por qué pasa? Esto pasa, obviamente, por lo que tenemos acumulado del 2020, o sea, todas aquellas personas que el 2020 decían, ostras, pues me espero un poco a ver cómo está la situación para decidir comprar un piso o no, y para aquellas, obviamente, pues que tenían que comprar el 2021, que viene al hilo de todo lo que han podido ahorrar durante el 2020. Si durante el 2020 han ahorrado lo suficiente como para decir, pues voy a pagar la entrada a un piso y además tengo unas condiciones de acceso porque el crédito, sobre todo el crédito a tipo fijo, variable también, pero especialmente a tipo fijo, están en unas condiciones difícilmente repetibles, pues bueno, pues muchas personas han tomado durante esto del 2021 la decisión de comprarse un piso.
Pues como decía antes, este 2021 ha sido un año, el año de la vuelta a la normalidad del sector inmobiliario, pero sobre todo ha sido un año en el que el sector inmobiliario ha mostrado su resiliencia y ha sido un año en el que el sector inmobiliario ha mostrado muchos sus fortalezas. El sector inmobiliario, somos un sector en el que llevamos colgando unas cuantas etiquetas bastante peyorativas y además muchas veces con razón, pero sí que es cierto que durante este 2020-2021 hemos sido uno de los sectores que hemos sabido reinventarnos mejor, hemos sabido utilizar mejor la tecnología para dar servicios a nuestros clientes, con lo que al final el sector inmobiliario, que se ha visto menos afectado también que otros sectores, lo que busca es formar parte de la solución y no formar parte del problema como había sido en la anterior crisis. Dicho esto, la situación de este 2021 es esta, ¿vale? En la que estamos en una evolución de precios muy estable. Evolución de precios estable de alquiler, ligeras caídas muy importantes durante la pasada primavera, pero ahora mucha más normalización. Como os decía antes, en Madrid, Barcelona, Valencia, la pasada primavera las caídas de los precios de alquiler están alrededor del 15, 16, 17%. A día de hoy están todas alrededor del 6, 7, 8% y moderándose. Quiero decir que las previsiones que tenemos nosotros para el alquiler este año es que cierren alrededor de una caída nacional de un 1% interanual. Para el año que viene creemos que va a crecer, que pasarán a crecer otra vez, pero crecerán de una manera bastante moderada. Estaremos alrededor del 2-3%. Como consecuencia de que hemos visto antes que las caídas se iban moderando, acercándose al 0%, pero sobre todo, y de hecho es algo que el Banco de España ya ha levantado el dedo diciendo, oye, aquí hay un riesgo, y el riesgo que está anunciando el Banco de España es cuidado con las subidas de precio que puede haber para el año 2022 causadas o como consecuencia de una oferta de vivienda que es incapaz de dar respuesta a la demanda activa. ¿De acuerdo? Y esos son los riesgos que tenemos con los precios, tanto de alquiler como de compra-venta. Compra-venta, también la evolución es muy moderada. Este año la previsión que tenemos en pisos.com es que se cierre con un crecimiento que esté alrededor del 2% y para el año que viene esté subiendo un 4% aproximadamente. Lo que decía antes, la oferta es una oferta insuficiente. La nueva ley de vivienda tiene tendencia a demonizar no solo el propietario, sino también la parte profesional. Y en lo que respecta al alquiler, ese es un aspecto importante a tener en cuenta, ya que no solo el alquiler tiene que representar más del 20% que representa ahora, sino que además tiene que ser a través de la profesionalización del sector de alquiler, del mercado de alquiler, que a día de hoy es un mercado tremendamente amateur, es un mercado que, como os decía antes, es un mercado formado por pequeños propietarios, pero que, aunque sean pequeños, o sea, como consecuencia de que son pequeños propietarios, la gestión del mercado de alquiler es una gestión tremendamente amateur. Pues la legislación, que como os decía antes, tiene que tirar para adelante las administraciones públicas, tiene que facilitar esa parte de profesionalización del sector, del sector inmobiliario en general y del sector de alquiler y del mercado de alquiler para hacer mayor el parque de vivienda disponible, como decía, vivienda pública de alquiler, vivienda asequible de alquiler, pero también vivienda de alquiler del mercado libre, básicamente porque es un mercado que tiene que tener espacio para todos. Como os decía antes, la nueva legislación para este 2021, el nuevo anteproyecto de ley de vivienda, vamos a ver cómo se implementa este final de 2021 o principio de 2022. Yo personalmente tengo bastantes dudas al respecto. Bastantes dudas desde el punto de vista, primero, de su implementación, ya que es una medida o es una nueva ley que nace con muy poco consenso político. El Partido Popular ya ha anunciado que no aplicará esta ley en aquellas comunidades donde gobierne. Y no solo nace con muy poco consenso político, sino que también nace con muy poco consenso respecto al sector profesional, lo que su implementación es dudosa. Y en el momento que sea dudosa, generará competencia o generará situación de diferenciación entre territorios. Pongamos un ejemplo. Yo, si soy un inversor que voy a construir unas viviendas en alquiler en, pongamos, la comunidad autónoma A,
Si en la comunidad autónoma B no aplican la nueva legislación que me limita el precio de alquiler, que obliga a destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda protección oficial, etcétera, etcétera, pues probablemente me vaya al mercado que para mí sea más rentable. Pues esa aplicación desigual de la ley, del nuevo anteproyecto de ley inmobiliaria, lo que hace es desnaturalizar el mercado. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de todo esto, como os decía antes, la accesibilidad, aquí está apuntada accesibilidad a jóvenes, pero es tanto accesibilidad a jóvenes como accesibilidad a aquellas familias con mayor vulnerabilidad económica. Solo con mayor consenso, solo con un parque de vivienda más grande, básicamente se resolverá esta grave problemática de accesibilidad. En España tenemos un problema de accesibilidad, como decía, de los jóvenes. Los jóvenes no pueden emanciparse si, como decíamos antes, no pueden emanciparse si no es compartiendo piso, con lo que esto es un problema muy grave, sobre todo si lo comparamos con otros países donde existe una oferta inmobiliaria, existe un mercado de alquiler público donde los jóvenes con 18, 19, 20 años tienen la capacidad de emanciparse y crear una vida, etcétera, etcétera. Esto no es solo importante para puntualmente ese joven que se emancipa, sino que a nivel económico tiene una importancia superlativa desde el punto de vista que no solo se retrasa la emancipación, sino que lo que se retrasa es toda la actividad económica que conlleva la creación de nuevos hogares. La creación de un hogar, tener hijos, comprar muebles, comprar coches, etcétera, etcétera, tener una hipoteca, etcétera, etcétera. Pero como os decía antes, las buenas noticias, como mínimo para mí, y para ir cerrando, es que ya estamos poniendo aquí ahora encima de la mesa el alquiler, estamos poniendo encima de la mesa la dificultad de acceso al alquiler, desde las administraciones públicas con mayor o menor con acierto se está legislando sobre el mercado de alquiler y bueno, y esperemos que de cara a este 2022 la situación siga moderada y siga pues en ese crecimiento estable que tenemos a día de hoy en el sector y poco más. Muchas gracias. Hablaré con este. ¿Tenéis alguna pregunta? Lo has hecho genial, Ferran. Eres una máquina. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora vamos a pasar con la siguiente ponente, que es Carmen. La tenemos aquí, ¿verdad? ¿Puedes acompañarnos, Carmen? Un fuerte aplauso para ella, por favor.